Global leaders have been making roadmaps for years, all to tackle climate. The entrance is at the very bottom. I'm still considering. El río Éufrates está dejando al descubierto algo que permaneció oculto durante generaciones. Durante las últimas semanas, el descenso acelerado de las aguas en varias zonas de Siria ha expuesto estructuras que hasta hace poco permanecían completamente sumergidas. Lo que inicialmente parecía un efecto más de la sequía comenzó a llamar la atención cuando aparecieron escalinatas talladas en roca, muros de piedra y corredores subterráneos cuya existencia era desconocida para la mayoría de las personas. Las imágenes difundidas desde la región no tardaron en recorrer las redes sociales y los medios especializados. Sin embargo, lo que más ha despertado interés no son solo las estructuras en sí, sino el hecho de que algunas de sus entradas parecen haber sido selladas de forma intencional, como si alguien hubiera querido impedir el acceso a lo que se encontraba en su interior. El hallazgo está generando preguntas entre investigadores, historiadores y millones de personas que siguen de cerca cada nuevo descubrimiento relacionado con el Éufrates, uno de los ríos más importantes de la historia bíblica y del mundo antiguo. Ahora que las aguas continúan retrocediendo, cada nueva imagen parece revelar una pieza más de una historia que permaneció oculta durante décadas. ¿Pero qué es exactamente lo que está emergiendo a la superficie? ¿Y por qué este descubrimiento está captando tanta atención alrededor del mundo? Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque cada nuevo detalle de esta historia hace que las preguntas sean aún mayores. Los primeros niveles del complejo no revelaron nada extraordinario. Cerámica fragmentada, herramientas de hierro corroídas, paredes de sepultura parcialmente derrumbadas, objetos dejados atrás por personas que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Nada que justificara el nivel de precaución con que las entradas habían sido selladas. Luego abrieron una cámara lateral. Detrás de una gruesa partición de piedra, las linternas iluminaron algo que nadie del equipo esperaba encontrar. Oro, no unas pocas piezas aisladas. Una colección entera, intacta, sin señales de haber sido tocada en siglos. Collares enredados unos con otros descansando en el suelo polvoriento. Anillos de gran espesor atrapados en sedimento endurecido. Brazaletes cubiertos de marcas antiguas colocados junto a objetos de función ceremonial que ningún experto supo identificar de manera unánime. Y cerca de la pared del fondo, semienterrada bajo piedras desprendidas del techo, una corona. La pregunta más inmediata era la más obvia. ¿Por qué seguía ahí? Esta región había sido escenario de guerras, invasiones y generaciones de buscadores de tesoros. Innumerables yacimientos a lo largo del Éufrates habían sido saqueados y vaciados durante la antigüedad, pero esta cámara permanecía intacta, como si el secreto que la protegía hubiera resultado más poderoso que la codicia de cualquier intruso. Cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación, la especulación se multiplicó. Muchos señalaron una tradición islámica que advierte que el Éufrates descubrirá algún día una montaña de oro y que quienes la encuentren no deberían disputársela. Si este descubrimiento guarda relación con esa profecía, es algo que nadie puede afirmar con certeza. Lo que sí puede decirse es que el oro, en cualquier contexto y época, tiene la capacidad de iluminar lo que hay dentro del corazón humano. La primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, lo dice con precisión quirúrgica. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. No el dinero en sí mismo, sino el amor que lo convierte en centro de la existencia. Esa raíz no envejece. Y en todo esto hay algo que Dios revela de la manera más inesperada. Lo que los hombres entierran durante siglos, Él puede exponerlo en una sola temporada, sin permiso, sin aviso, simplemente retirando el agua. Pero el oro no era el final de la historia, era su primer capítulo. Debajo de la cámara del tesoro, una escalera en espiral descendía hacia las profundidades del terreno, y con ella, el tono de toda la investigación cambió por completo. Las paredes superiores habían tenido algo de funeral, algo ceremonial. Las de este corredor más profundo, no. Se volvían más irregulares a medida que se descendía. El aire se espesaba y calentaba.
En el suelo de piedra, marcas de arrastre largas y continuas señalaban el camino hacia abajo, como si algo de considerable peso hubiera sido conducido hasta allí en algún momento del pasado remoto. Al fondo de la escalera, la estructura se abría en una cámara subterránea de proporciones que ningún miembro del equipo anticipaba. Las luces iluminaron cadenas de hierro monumentales fijadas en anillos empotrados directamente en la roca de las paredes. Algunas estaban rotas, sus fragmentos pesados dispersos en el suelo como los restos de una batalla perdida hace mucho tiempo. Otras se extendían hacia cámaras laterales más pequeñas que no tenían nada que ver con la arquitectura funeraria convencional. Eran celdas. El espacio no había sido diseñado para honrar a los muertos. Había sido construido para retener a algo que estaba vivo cuando fue encerrado allí, bajo el peso acumulado del Éufrates. En las paredes, inscripciones en múltiples lenguas antiguas, algunas incompletas, fragmentadas por el tiempo. Pero ciertas frases se repetían con suficiente claridad como para ser identificadas por los lingüistas. Lo que está atado permanece abajo. El río guarda la puerta. En el centro de la cámara, un pozo circular bajaba hacia una oscuridad que ninguna linterna lograba alcanzar. Junto a una pared, restos óseos inusuales mezclados con fragmentos de armadura rota añadían otra pregunta al conjunto. ¿Guardianes que fallaron? ¿Visitantes que entraron y nunca salieron? ¿Prisioneros que intentaron escapar por el camino equivocado? Las teorías proliferaron en Internet. Muchos conectaron las imágenes con tradiciones sobre seres caídos, con los vigilantes del libro de Enoc, con el lenguaje de las cadenas y la fosa del Apocalipsis. Los arqueólogos pueden interpretar esto como arquitectura ritual simbólica, y puede que esa sea una lectura válida. Pero hay algo que la explicación más académica no elimina: el lenguaje visual de las cadenas, las puertas selladas, los pozos sin fondo y las advertencias repetidas durante generaciones no es decorativo. Es el lenguaje universal del miedo organizado, y algo generó ese miedo en quienes construyeron este lugar. El mensaje espiritual que atraviesa todo esto es sencillo y contundente. Las cadenas que los hombres forjan se oxidan, se fracturan, fallan. La autoridad de Dios no tiene ese defecto. Cualquier oscuridad que haya habitado bajo esas aguas, sea lo que sea, sigue estando completamente bajo su dominio. De la cámara de prisión, la investigación siguió los 4 símbolos que aparecían repetidos a lo largo de todo el complejo. Bajo la corona, encima de las puertas selladas, junto a las cadenas y cerca de los corredores más profundos. Lo que al principio parecía decoración, comenzó a revelar otra cosa. Un mapa. Cada símbolo conducía a una cámara diferente, y cada una cargaba su propio tipo de terror. La primera cámara estaba dominada por imágenes de luz, estrellas, fuego, una figura alada descendiendo desde lo alto, pero el rostro de esa figura había sido destruido de manera deliberada, como si generaciones posteriores hubieran querido borrar su identidad sin atreverse a mencionar su nombre. Las inscripciones en las paredes hablaban de orgullo, de ascenso, de rebelión y de una caída hacia las profundidades de la tierra. Los usuarios de Internet conectaron rápidamente la iconografía con Lucifer, aunque ninguna prueba directa confirmó esa lectura. Lo que sí resultaba claro era que alguien había tomado la molestia de desfigurar ese rostro, y que esa decisión decía tanto como cualquier inscripción. La segunda cámara tenía un carácter más oscuro. Sus paredes mostraban insectos, putrefacción, enfermedad y una figura coronada rodeada de enjambres. Algunos la interpretaron como un símbolo de la corrupción que se expande por el mundo, un patrón que ciertas tradiciones posteriores asociarían con la figura de Belcebú. El ambiente era diferente al de la primera. Donde aquella proyectaba una sensación de grandeza caída, esta transmitía algo más rastrero, algo que avanza sin que nadie lo vea llegar, que se instala en los sistemas antes de que nadie se dé cuenta de que ya llegó. La tercera cámara tenía agua negra cubriendo parte del suelo y figuras de serpientes entrelazadas recorriendo las paredes de un extremo al otro. Restos fosilizados aparecían incrustados en la piedra, lo que llevó a muchos a pensar en Leviatán, la antigua imagen del caos que acecha bajo las aguas. Había algo en esa sala que hacía que el frío fuera más difícil de explicar que en las anteriores. No era solo la temperatura,
Era la sensación de estar en un espacio que había contenido algo que todavía no había terminado del todo con su propósito original. La cuarta cámara cerraba el ciclo de manera perturbadora. Representaba reyes, llamas, guerra, tentación y una corona con cuernos. Los murales mostraban gobernantes arrodillándose, recibiendo poder, armas y riquezas de una fuente no identificada, y luego viendo sus imperios consumirse en fuego. El ciclo completo, el poder recibido, el poder ejercido sin freno, el poder que al final destruye a quien lo poseía. 4 cámaras, 4 formas de corrupción, el orgullo que lleva a la rebelión, la podredumbre que avanza sin ser vista, el caos que se agita en las profundidades y la sed de poder que consume a quien la alimenta. Juntas formaban algo más que un conjunto de salas rituales. Formaban un diagnóstico de la naturaleza de la caída, escrito en piedra por quienes querían que nadie en el futuro olvidara la advertencia. El poder de Dios se revela aquí de una manera que pocas cosas pueden igualar. El mal puede adoptar muchas máscaras, puede aparecer como luz, como prosperidad, como fuerza o como control, pero todas sus formas permanecen bajo el juicio de Dios, sin excepción y sin posibilidad de negociación. La Cámara del Oeste era diferente a todas las demás. No era seca ni silenciosa, ni estaba cubierta únicamente de polvo. Parte de su interior estaba inundado con agua oscura, inmóvil bajo la piedra, como una sombra atrapada en las profundidades de la tierra desde antes de que cualquier civilización conocida tuviera nombre. En sus paredes, figuras de serpientes se enroscaban alrededor de ríos, torres, ejércitos y embarcaciones. Algunos grabados mostraban a la criatura serpenteando bajo el propio Éufrates, como si el río hubiera sido colocado encima de ella a modo de tapa, de peso, de sello líquido. Una inscripción dañada decía, según los reportes, algo como esto: cuando las aguas se retiren, el que está enroscado será visto de nuevo. Esa sola línea bastó para encender la especulación. La imagen remitía de inmediato a Leviatán, la gran criatura mencionada en las Escrituras. En Job 41, Leviatán es descrito como un ser que trasciende la fuerza humana, una figura de poder, caos y terror que habita en las aguas. Y sin embargo, el texto bíblico nunca presenta a Leviatán como un igual de Dios. Lo presenta como algo que existe dentro de los límites que Dios ha establecido, poderoso para el ser humano, completamente irrelevante frente a su creador. El monstruo más aterrador de las profundidades sigue siendo una criatura, no un dios. Dentro de la cámara, restos con apariencia de fósiles aparecían incrustados en la roca. La geología puede explicar este tipo de formaciones con cierta facilidad. Vida marina antigua, procesos de sedimentación, colapso de estructuras rocosas. Esas explicaciones pueden ser correctas, pero la imagen que permanecía en la mente de quienes la vieron era otra. Un río que se seca, agua negra, grabados de serpientes y huesos atrapados bajo piedra. Anclas de cadenas masivas también estaban presentes, algunas desapareciendo bajo el nivel del agua estancada. Una cámara sumergida en el tiempo y en el misterio que no ofrecía respuestas, solo preguntas que se profundizaban con cada centímetro que el equipo avanzaba. Lo que resulta imposible de ignorar es el mensaje espiritual. Lo profundo puede aterrorizar al ser humano, pero no aterroriza a Dios. El Salmo 89 dice que Él domina el oleaje del mar. Hasta las aguas más oscuras están bajo su jurisdicción plena. Lo que se agita en las profundidades del Éufrates, cualquiera que sea su naturaleza, no escapa a ese dominio. La historia no terminó bajo el primer templo. Según los informes que comenzaron a circular poco después de las primeras revelaciones, el misterio se expandió de repente varios kilómetros más al este, donde un afluente seco del Éufrates colapsó sin previo aviso. A primera vista, la explicación natural parecía suficiente. La sequía puede crear socavones peligrosos a lo largo de sistemas fluviales que se están reduciendo. La erosión, la caída del nivel freático y el sedimento inestable forman cavidades subterráneas que eventualmente ceden bajo su propio peso. Pero cuando bajaron cámaras al interior de la apertura, las imágenes no correspondían a ninguno de esos procesos conocidos.
Escaleras talladas en la roca descendían hacia el interior, perfectamente definidas, con una regularidad que la naturaleza no produce por accidente. Las paredes eran lisas, oscuras, como pulidas por herramientas que no deberían haber existido en la era en que fueron usadas, y en ellas los mismos símbolos que habían aparecido en las cámaras del primer complejo, colocados en el mismo orden, con la misma proporción, como si alguien hubiera querido asegurarse de que cualquier persona que llegara aquí supiera, sin lugar a dudas, que estaba entrando en el mismo sistema que lo que habían encontrado kilómetros antes. Había otra puerta sellada al fondo, marcada con el mismo símbolo que había guiado a los investigadores en el complejo principal. Un río abriéndose sobre algo que estaba enterrado debajo. Esa coincidencia levantó una posibilidad que nadie quería considerar demasiado tiempo seguido. ¿Y si el primer templo no era el centro del sistema, sino solo una de sus entradas? ¿Y si todo el tramo del río, quizás varios kilómetros de longitud, estaba construido sobre una red subterránea diseñada con un único propósito, un propósito que ninguna civilización anterior había escrito de manera directa, pero que todas habían reconocido? Los equipos que descendieron al socavón encontraron antorchas antiguas, cerámica, herramientas oxidadas, cascos y restos óseos de diferentes períodos históricos. Lo que eso significaba era claro, aunque incómodo. Más de una civilización había entrado a este lugar a lo largo de los siglos. Diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes idiomas y sistemas de creencias. Todos habían llegado hasta aquí, y muchos de ellos, según los indicios dejados en el suelo, nunca habían salido. Más abajo los sonidos comenzaron. Los investigadores describieron ruidos metálicos resonando en la oscuridad, similares al arrastre de cadenas sobre piedra. No constantes ni regulares, sino intermitentes, como si algo se moviera en intervalos, como si marcara su presencia sin revelar su posición exacta. Al pie de la escalera encontraron una puerta sellada con marcas que los dejaron sin palabras. Garras, ranuras profundas en la roca, 5 en paralelo, cada una del grosor de un dedo adulto, cortadas limpias y sin vacilación a través de piedra sólida, como si quien las hizo hubiera pasado los dedos por la superficie con la misma facilidad con que se traza una línea en arena húmeda, solo que desde el lado de adentro. Este detalle debe tratarse con la cautela que requiere cualquier informe no verificado de manera independiente. No es prueba de nada sobrenatural por sí solo. Puede tener explicaciones que todavía no conocemos. Pero colocado en el contexto de todo lo demás, las advertencias grabadas en 17 idiomas, las cadenas de escala imposible, el agua oscura de la Cámara del Oeste, los grabados de criaturas que ninguna civilización supo del todo nombrar, la imagen que completa es difícil de apartar de la mente. En los muros del corredor que bajaba hacia la puerta sellada, los investigadores encontraron representaciones de personas siendo llevadas al interior de la tierra, no contra su voluntad, sino en procesión ordenada, con objetos rituales en las manos, con la actitud de quienes llevan una ofrenda, no de quienes son arrastrados a la fuerza, como si diferentes civilizaciones, en diferentes momentos de la historia, hubieran regresado voluntariamente a este mismo lugar para depositar algo o a alguien en las profundidades, no como entierro, como tributo. ¿A qué o a quién? Esa es la pregunta que ningún grabado responde de forma directa, pero el patrón es inconfundible. Este no es un sitio arqueológico común. Es un lugar que ha sido recordado, protegido, temido y visitado repetidamente a lo largo de milenios, siempre con el mismo propósito que nadie se atrevió a escribir en términos claros. Lo que convoca a las personas hacia allí, generación tras generación, es quizás la pregunta más perturbadora de todo el complejo. Más allá de la segunda puerta sellada, la historia alcanzó su capítulo más inquietante. El socavón ya había sugerido que el primer templo podría ser solo una de las capas de un sistema más amplio, pero lo que los investigadores encontraron detrás de esa puerta pareció conectar todos los descubrimientos anteriores en una sola advertencia ancestral que había estado esperando ser leída por alguien que llegara en el momento apropiado. La cámara que se abría detrás de la puerta estaba cubierta de murales. Sus paredes mostraban el Éufrates retrocediendo repetidamente a lo largo de la historia.
y cada vez que las aguas se retiraban en esas representaciones, figuras humanas descendían bajo tierra. Algunas cargaban oro, otras traían prisioneros, algunas parecían llevar ofrendas hacia la oscuridad, como si civilizaciones de épocas distintas hubieran vuelto al mismo lugar escondido para el mismo propósito aterrador. No era un entierro aleatorio, era un ritual que se repetía, un protocolo pasado de generación en generación con la precisión de un código secreto que todos reconocían, pero ninguno nombraba abiertamente. En el centro de la cámara un mural mostraba 4 figuras encadenadas bajo la tierra, cada una posicionada bajo una sección diferente del río. Pero una de ellas había sido violentamente borrada, no dañada por el tiempo, sino eliminada con propósito, arrancada de la pared con tal fuerza que la piedra misma había quedado marcada por el esfuerzo de borrarla. Bajo el espacio vacío donde había estado esa figura, una inscripción decía, según los reportes: «El primer prisionero nunca fue el más peligroso». Esa frase vale la pena sostener un momento, porque cambia la pregunta. Hasta ahora la pregunta era ¿qué había sido encerrado aquí? Ahora la pregunta era ¿cuál de los encerrados era el que más debía temerse? Y según alguien que conocía la respuesta y eligió borrar su imagen en lugar de nombrarlo directamente, el que había sido encadenado primero no era el peor. Un túnel estrecho conducía aún más adentro. En el suelo, huellas, de dimensiones humanoides pero de escala imposible para cualquier ser humano conocido, moviéndose hacia el interior de la roca. Ninguna apuntaba hacia la salida. A lo largo del pasaje, armas de diferentes épocas estaban distribuidas en el suelo. Espadas de bronce, puntas de lanza de hierro, escudos rotos, cascos hundidos en el polvo. Algunos esqueletos aparecían en posiciones que sugerían pánico detenido, figuras atrapadas en la postura de quien enfrenta algo que no esperaba ver y que no tuvo tiempo de procesar antes de que todo terminara. El túnel terminaba en una cámara de mapas estelares. El techo estaba cubierto de constelaciones representadas con una precisión que los astrónomos del presente encontrarían reconocible. Las paredes mostraban seres de gran tamaño descendiendo del cielo, entregando a la humanidad conocimiento de metalurgia, fabricación de armas, astronomía y ciencias que ninguna civilización de esa era debería haber dominado todavía. Muchos conectaron esta iconografía con la tradición de los vigilantes del libro de Enoc, seres que según ese texto descendieron, revelaron conocimiento prohibido y alteraron el curso de la historia humana. Esa tradición debe tratarse como lo que es: tradición antigua, no texto canónico equivalente a la Escritura. Pero su conexión temática con los pasajes de Génesis 6 sobre los hijos de Dios que tomaron esposas entre las hijas de los hombres es difícil de descartar sin más. Al examinar las constelaciones del techo con más detenimiento, los investigadores notaron algo que no tenía explicación simple. Algunas de las formaciones estelares representadas no correspondían a ninguna constelación conocida del hemisferio norte ni del sur. Patrones que no existen en ningún mapa estelar actual, representados con la misma precisión técnica que los que sí existen. Eso generó 2 lecturas igualmente perturbadoras. O bien quienes construyeron esta cámara tenían acceso a conocimientos astronómicos que la humanidad moderna ha perdido o nunca registró, o bien estaban representando un cielo que ningún ser humano podía ver desde la superficie de la Tierra. La cámara también contenía grabados en el suelo, dispuestos en espiral desde el centro hacia las paredes. Al seguir la espiral desde afuera hacia adentro, cada símbolo era una variación más compleja del anterior, como si el sistema fuera una progresión hacia algo central, y en el punto de convergencia de toda la espiral, grabado más profundo que cualquier otro símbolo del complejo, una sola forma: un círculo abierto, un anillo incompleto, una cadena rota, no un accidente, no un símbolo decorativo, una declaración que quienes llegaran aquí tarde o temprano leerían con sus propios ojos. El conocimiento prohibido tentará siempre a la humanidad. Ha sido así desde el comienzo de su historia. Pero la sabiduría verdadera, según Proverbios 9:10, comienza con algo completamente diferente: el temor al Señor. No el miedo que paraliza,
sino el respeto profundo por un ser cuya naturaleza y poder trascienden cualquier conocimiento que cualquier mensajero, terrestre o de otro origen, podría jamás entregar. Hay personas que ven el mundo hoy y sienten que algo está fundamentalmente equivocado. Las guerras no se detienen. Las familias se fragmentan bajo presiones que nadie sabe del todo cómo nombrar. La violencia llena los titulares con una regularidad que debería alarmar pero que termina anestesiando. Los desastres naturales acumulan víctimas con una frecuencia que hace difícil mantener el recuento. Para muchos, todo esto parece aleatorio, un caos sin dirección ni sentido. Pero para quien lee la Biblia con atención, estos fenómenos no son accidentales. Son el cumplimiento de un patrón que fue anunciado con siglos de anticipación, descrito con suficiente claridad como para que quien lo buscara pudiera reconocerlo. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cuál sería la señal de la conclusión del siglo, él no les dio un evento único que buscar, les dio un cuadro, una colección de condiciones, actitudes y circunstancias que al presentarse juntas formarían una imagen reconocible para quien supiera lo que estaba mirando. La Biblia llama a ese período los últimos días, el tiempo del fin, la conclusión del sistema de cosas actual. El propósito de la advertencia no era provocar pánico, era preparar a la gente para que permaneciera despierta, fiel y orientada en tiempos que desestabilizarían a quienes no tuvieran un ancla. Uno de los primeros elementos que Jesús mencionó fue el conflicto a gran escala, nación contra nación, reino contra reino. La historia siempre ha conocido guerras. Pero los últimos días traerían un tipo de conflicto capaz de remover la paz de la tierra a una escala sin precedente, conflictos que reconfigurarían el mapa del mundo y dejarían generaciones enteras marcadas por la violencia y el desplazamiento. El Apocalipsis usa la imagen de un jinete simbólico asociado con la guerra, que recorre el mundo sembrando aquello que el ser humano no puede sembrar en sí mismo: paz duradera. Cuando vemos naciones armadas unas contra otras, cuando los arsenales crecen mientras los acuerdos de paz se erosionan y los refugiados cuentan sus vidas en millones, la Biblia recuerda a quienes creen que ningún poder humano ha producido todavía lo que más necesita la humanidad y que esa incapacidad estructural no es accidental. Jesús también habló de escasez de alimentos. El hambre formaría parte de la señal. El Apocalipsis describe otro jinete conectado con la escasez, la balanza en mano, midiendo lo que alcanza y lo que no. En muchos lugares del mundo, el hambre no tiene una sola causa. La guerra interrumpe cadenas de suministro, la sequía destruye cosechas, la corrupción desvía recursos que deberían llegar a quienes más los necesitan, el colapso económico encarece lo básico hasta hacerlo inalcanzable para quienes no tienen nada con qué negociar. Todos esos factores convergiendo al mismo tiempo no es coincidencia histórica. Y más allá del hambre física, las Escrituras apuntan a una necesidad más profunda que ningún sistema alimentario puede satisfacer. La humanidad no vive solo de pan, sino de cada palabra que procede de Dios. Los terremotos en muchos lugares también formarían parte del cuadro. No un terremoto histórico específico que marque una fecha en el calendario profético, sino una frecuencia y distribución que forme parte de un patrón más amplio de señales convergentes. Los desastres sísmicos remueven algo en la psicología humana que pocas otras cosas pueden remover: la ilusión de que el suelo sobre el que caminamos es permanente y confiable. Las ciudades que parecen invulnerables pueden agrietarse en segundos. Los planes que parecen seguros pueden desaparecer antes de que termine el día. La Biblia no pide tratar cada terremoto como una señal apocalíptica específica, pero sí enseña que la creación gime bajo el peso de lo que le ha sido hecho, y que la humanidad no debería depositar su confianza en nada que tenga fundamento terrenal. Las pestilencias o enfermedades graves también fueron mencionadas entre las señales. Las epidemias han transformado naciones, economías y la vida cotidiana en formas que pocas guerras lograron igualar. La enfermedad revela algo que la modernidad prefiere ignorar: que incluso con todo el conocimiento científico acumulado, la vulnerabilidad humana es extraordinaria. Una partícula invisible puede detener el mundo.
Eso no significa que Dios haya abandonado a la humanidad en esos momentos. Significa que la fuerza humana tiene límites reales y que la vida es un regalo que debe vivirse con humildad y dependencia del Creador que la otorgó. La lawlessness creciente también fue parte del cuadro que Jesús describió, no solo la violencia visible en las calles, sino algo más profundo y difuso, un desprecio generalizado por la rectitud que penetra en instituciones, relaciones y en la manera en que las personas se tratan unas a otras cuando nadie las está mirando. El deshonor se convierte en norma, la corrupción pierde su peso moral porque quien la denuncia es visto como ingenuo, no como recto. La injusticia es rechazada con resignación en lugar de indignación. Cuando lo que está mal comienza a sentirse normal, la sociedad pierde su fundamento espiritual sin que nadie sea capaz de señalar el momento exacto en que comenzó a ceder. La Biblia también anticipa que la humanidad causaría daño al planeta. El Apocalipsis habla de Dios juzgando a quienes arruinan la tierra. Una declaración que abarca mucho más que cualquier debate político contemporáneo. Abarca la violencia, la codicia que agota los recursos, los sistemas que explotan la creación para beneficio privado sin consideración por lo que se destruye en el proceso. La tierra pertenece a Dios. La humanidad recibió la responsabilidad de cuidarla, nunca el permiso de consumirla. En la esfera de las actitudes humanas, la segunda carta a Timoteo describe algo que muchos lectores modernos reconocen con una claridad incómoda. Personas que en los últimos días serán amantes de sí mismas, avariciosas, jactanciosas, arrogantes, blasfemas, ingratas, sin afecto natural, implacables, sin autocontrol, crueles, traidoras, amantes de los placeres más que amantes de Dios. No es el retrato de individuos aislados, es el retrato de una cultura entera que ha colocado el yo en el centro de todo, donde la verdad se vuelve flexible cuando incomoda y el placer justifica cualquier costo que otros deban pagar. La familia, como institución, también experimenta presión creciente. Las Escrituras anticipan que muchos carecerían de afecto natural y que los hijos se volverían desobedientes a los padres. Esto no significa que el amor familiar desaparecería del mundo por completo. Significa que el debilitamiento generalizado de los vínculos más básicos de amor y responsabilidad sería visible, doloroso y difícil de revertir. Cuando los lazos familiares se erosionan, las comunidades enteras sufren las consecuencias. La Biblia presenta el hogar como el espacio donde el amor, la disciplina, la fe y el honor deben ser modelados antes de que puedan ser transmitidos. Cuando ese espacio falla, la sociedad pierde su primera y más fundamental escuela. Jesús añadió algo especialmente sobrio. El amor de muchos se enfriaría. No de algunos, de muchos. El mundo puede volverse religioso, ocupado, tecnológicamente avanzado y económicamente sofisticado, y aún así perder el amor genuino. El amor frío aparece cuando las personas dejan de importarle Dios, cuando la verdad se vuelve inconveniente, cuando el otro se convierte en obstáculo o en recurso. Se manifiesta en crueldad, indiferencia, amargura y en esa forma particular de dureza que se disfraza de pragmatismo o de sentido común. Cuando el amor se enfría, la fe se vacía de contenido y queda solo la forma exterior. La hipocresía religiosa también marcaría los últimos días. Pablo advirtió que algunas personas tendrían apariencia de piedad pero negarían su poder real. Es decir, podrían pronunciar palabras religiosas correctas, asistir a reuniones de fe, identificarse con una tradición espiritual y al mismo tiempo negarse a vivir según los estándares de Dios en lo que nadie ve. Dios no se impresiona con la religiosidad exterior desconectada de la obediencia interior, la humildad genuina y el amor que no actúa. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, las Escrituras también anticipan algo luminoso. Daniel fue informado de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin, incluyendo una comprensión más clara de los propósitos de Dios, sus promesas y el significado de los eventos proféticos. A medida que las condiciones del mundo se desarrollan, muchas personas sinceras examinan las Escrituras con más cuidado y comienzan a ver cómo diferentes pasajes se conectan entre sí con una precisión que no puede explicarse por coincidencia.
El tiempo del fin no es solo un período de crisis, es también un período de claridad para quien sabe dónde buscar. El Evangelio del Reino de Dios sería proclamado en toda la tierra habitada antes de que llegara el fin. Eso significa que los últimos días no son únicamente tiempo de peligro, son también tiempo de testimonio activo. El reino de Dios es la respuesta real a los problemas reales de la humanidad. Los gobiernos humanos se levantan y caen, se fragmentan bajo el peso de sus propias contradicciones, pero ese reino permanecerá para siempre, trayendo verdadera paz, justicia y restauración a lo que ha sido roto. El descenso comenzó en silencio. Sara fue la primera en notar el cambio en el aire cuando pasaron del tercer nivel al cuarto. No era un descenso arqueológico convencional. El equipo de la expedición, 3 investigadores con formaciones en geología, arqueología y lingüística antigua, había entrado a la estructura con la actitud técnica que sus disciplinas demandaban. Cámaras, sensores de temperatura, equipos de medición electromagnética, registros de audio, todo lo que la ciencia moderna ofrece para objetivar lo que la mente tiende a subjetivizar bajo tierra. Pero el corredor de descenso no cooperaba con esa objetividad. Las paredes estaban marcadas en 17 idiomas antiguos: sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, proto-semítico. Civilizaciones separadas por siglos y por geografías que no habrían tenido contacto entre sí según los registros históricos conocidos, y sin embargo el mensaje era idéntico en todos ellos, grabado con la misma profundidad, la misma urgencia, la misma letra cuidadosa de alguien que necesitaba que ese texto sobreviviera sin importar cuánto tiempo pasara. No abrir. Los atados aguardan la hora señalada. Las palabras pulsaban débilmente en la luz de las linternas, como si reaccionaran a la presencia de los recién llegados. Sara revisó sus instrumentos. Captaba vibración, un pulso estable, rítmico, como el latido lento de algo masivo asentado en las profundidades de la Tierra. Con cada paso hacia abajo la temperatura caía. El aliento comenzó a hacerse visible en el aire frío, y sin embargo la atmósfera se sentía espesa, cargada, casi viva. Una contradicción imposible. El frío suficiente para condensar el aliento. El aire con una densidad que pertenecía a algo mucho más cálido. En las paredes del corredor, manchas de residuo orgánico oscuro esparcidas como si alguien hubiera derramado un líquido espeso hace tiempo y se hubiera olvidado de él. Sara tomó muestras. El material se pegaba a los guantes con una resistencia extraña, como si fuera consciente del contacto. Bajo la lámpara ultravioleta brillaba con patrones que se reorganizaban, casi como si fueran símbolos intentando reordenarse solos. Eso no tenía ninguna explicación geológica conocida. El suelo estaba grabado con marcas direccionales, flechas y espirales talladas profundamente en la piedra, guiando hacia abajo con una claridad que resultaba demasiado específica para ser casualidad. Este pasaje no había sido construido para seres humanos. Cada instinto lo decía. Las proporciones estaban ligeramente equivocadas para la escala humana. Los escalones eran demasiado amplios, los techos demasiado altos para necesitar serlo, los arcos dimensionados para algo que al moverse requería más espacio lateral del que cualquier Homo sapiens jamás habría necesitado. Era como caminar por una arquitectura diseñada para otro tipo de inquilino. Cuando llegaron al descenso final, los 3 lo sabían ya. Esto no era simplemente una cueva, era una prisión, y algo en su interior había comenzado a moverse. El túnel terminó de forma abrupta. Se abrió en una cámara circular de proporciones tan vastas, tan perfectamente ejecutadas, que los 3 investigadores se detuvieron en silencio durante varios segundos. La cúpula sobre sus cabezas era perfecta, sin un ángulo equivocado, sin una irregularidad en toda su extensión. No parecía algo tallado por herramientas, sino algo que había crecido hacia esa forma, como si la piedra misma hubiera obedecido una instrucción exterior. En el centro de la cámara yacían 4 cadenas colosales, cada una más gruesa que el torso de un ser humano adulto, ancladas en 4 puntos equidistantes de las paredes. El metal no estaba oxidado, no tenía la apariencia de lo antiguo. Parecía vivo, suave, oscuro, con un brillo iridiscente que capturaba la luz en colores que ningún mineral debería producir.
David extendió la mano hacia una de ellas. En el momento en que sus dedos la tocaron, retiró la mano con un sobresalto. «Está caliente», susurró, como si algo hubiera estado aquí hace un momento. Sara apuntó su termómetro al metal. La lectura fluctuó de manera salvaje. Primero fría, luego caliente, luego algo intermedio, como si la cadena no supiera a qué estado pertenecía. Habían sido diseñadas para retener algo inmenso y poderoso. Ahora estaban vacías. Y esa diferencia, el hecho de que estuvieran vacías, era lo más aterrador de todo. Marcus siguió el rastro de las cadenas con su linterna hasta que la luz encontró el suelo. Pisadas, impresas profundamente en el polvo y la piedra, enormes, casi 3 metros de longitud. Los talones hundidos centímetros en el suelo, como si el peso que las producía fuera algo que la física humana no contempla. La zancada entre cada huella era demasiado larga para cualquier ser humano, demasiado precisa para ser accidental, demasiado reciente para pertenecer a algo enterrado hace milenios. Las huellas no vagaban, conducían, y conducían hacia afuera. Las paredes de la cámara contaban el resto de la historia, fracturas que emanaban de cada punto de anclaje, abiertas hacia afuera como relámpagos congelados en piedra. No eran el desgaste gradual de siglos, eran daño reciente, deliberado. Lo que había estado confinado aquí no se había filtrado gradualmente. Se había arrancado con una fuerza que dejó la roca partida como si fuera cerámica. La voz de David apenas sostuvo su propio peso. «Esto no escapó», dijo. Forzó la salida. Marcus apuntó la cámara hacia el pilar más cercano y dejó de respirar. Grabadas en la roca sólida, marcas de garras. 5 ranuras en paralelo, cada una más ancha que un dedo, cortadas limpias a través de la piedra como si el material fuera arcilla blanda. No había ninguna fuerza biológica conocida capaz de producir eso. Ningún animal catalogado. Ninguna herramienta humana que pudiera replicar esos cortes desde el interior de esa cámara, con esa orientación, con esa limpieza. Un olor acre flotaba en el espacio, azufre afilado, quemando la garganta con cada inhalación. Sara se apartó tosiendo. «Ese olor no es geológico», dijo en voz baja. «Algo estuvo ardiendo aquí, pero la piedra no está chamuscada». La contradicción la inquietó más que el olor en sí. El miedo dejó un sabor metálico en sus bocas. Los instrumentos comenzaron a fallar todos al mismo tiempo. Las brújulas giraban sin control. Los medidores de campo electromagnético emitían interferencias agudas. La tableta de Sara mostraba distorsiones fantasmagóricas en los puntos donde las cadenas tocaban el suelo, como si una energía invisible todavía se aferrara a las sujeciones vacías, negándose a desvanecerse con los siglos. La cámara se sentía abandonada, pero no segura, silenciosa, pero no vacía. Algo había despertado aquí, algo antiguo, algo consciente, y las huellas que salían de la cámara llevaban una implicación que ninguno de los tres podía ignorar. Lo que había sido prisionero aquí no había huido sin rumbo. Tenía un destino. Estaba yendo a algún lugar específico. En el único rincón de la cámara que el caos había respetado, donde los pilares rotos y la piedra fracturada cedían paso a un espacio casi protegido, los investigadores encontraron el objeto que cambió su comprensión de todo lo anterior. Una tablilla de arcilla, semienterrada bajo sedimento endurecido, irradiaba algo que Sara describió como presencia. No calor, presencia. David pasó los dedos sobre su superficie y los retiró de inmediato. La arcilla estaba caliente. Imposible para un objeto sellado durante milenios en piedra fría. Marcus reconoció el sistema de escritura antes de que alguien dijera nada. Acadio antiguo. Más antiguo que Babilonia. Los caracteres estaban grabados con una fuerza y precisión que ningún cincel humano de la era correspondiente habría podido producir. Al trazar los surcos con la linterna, la profundidad del corte hacía evidente que no habían sido tallados. Habían sido quemados en la arcilla con precisión que ninguna herramienta ordinaria podría replicar. La traducción tomó tiempo. Cuando terminó, Marcus leyó en voz alta: «Cuando la tierra tiemble, los 4 romperán sus cadenas.
El sexto sello se acerca. La hora ha llegado. La cámara pareció inhalar. El aire se tensó como si las palabras mismas hubieran activado algo dormido durante milenios. Sara retrocedió, con la piel erizada. Estas líneas coinciden con el Apocalipsis, el orden, los símbolos. Los bordes de la tablilla contaban otra parte de la historia. La arcilla exterior estaba calcinada, negra, quemada hasta el carbón, pero el centro permanecía intacto. El calor había irradiado desde adentro hacia afuera, deteniéndose justo antes de destruir la inscripción, como si la energía que produjo ese calor hubiera tenido propósito preciso. Bajo una piedra suelta cerca de la pared, Marcus encontró un segundo objeto, un fragmento, la mitad de una segunda tablilla rota hace mucho tiempo. La inscripción era más corta pero más perturbadora en su brevedad. Se levantan, no solos, sin contexto adicional, sin explicación. Solo una advertencia tan directa que el silencio que la siguió parecía amplificarla hasta llenar toda la cámara. Releer las profecías no había descubierto la verdad, la había activado. Cuando se analizaron los datos sísmicos del período posterior a la apertura de la cámara, el patrón que emergió era demasiado regular para ser natural. 40 firmas sísmicas distintas se movían a través de las fisuras subterráneas en caminos paralelos, como si obedecieran un solo comando, como si algo las coordinara desde un punto de origen que los instrumentos no podían localizar con precisión. Sumadas a las 4 que habían roto sus cadenas, el total alcanzaba un número que los estudiosos de la profecía antigua asociaban con algo específico. 44 entidades ahora activas bajo el Éufrates. El Apocalipsis había anticipado este momento con una precisión que hacía difícil descartarla como coincidencia histórica. El capítulo 9, versículo 15, habla de ángeles atados en el gran río Éufrates, preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos, no libres todavía sino aguardando un momento que no dependía de ellos, sino de quien los había atado. Pero el texto nunca dice que los 4 se levantarían solos, solo dice que serían los primeros. Y ahora los datos sugerían que no estaban solos en su movimiento. A medida que pasaban las horas, las señales se clarificaban en los monitores de los investigadores. Sus movimientos eran sincronizados entre sí, reflejando las rutas geométricas idénticas a los diseños tallados en las cámaras ocultas del complejo subterráneo. Patrones que algunos estudiosos creían que no eran estructurales sino espirituales, mapas de rutas que algo o alguien conocía desde antes de que existiera el primer registro histórico humano. Cada vibración captada por los sensores sísmicos tenía un peso que las lecturas puramente técnicas no alcanzaban a describir, como si el suelo mismo reconociera lo que se movía dentro de él. La noche reveló lo que la luz del día ocultaba. Drones térmicos capturaron figuras alargadas deslizándose por las orillas del río, formas más frías que el aire circundante, sin proyectar sombras propiamente dichas, dejando atrás distorsiones en los píxeles de las cámaras como si la realidad se doblara ligeramente alrededor de ellas. Sus proporciones recordaban la forma humana, pero algo estaba fundamentalmente equivocado. Eran más largas, más estiradas, como si la humanidad fuera una copia imperfecta de algo que había venido antes y no al revés. La forma humana como eco de algo más antiguo. La idea resultaba más perturbadora que cualquier imagen explícita. Los testigos a lo largo del Éufrates comenzaron a compartir sus relatos, muchos de ellos personas que no se conocían entre sí y que describirían después las mismas experiencias con el mismo lenguaje. Varios describieron figuras oscuras de pie junto al agua al atardecer, inmóviles, mirando el río como centinelas esperando una señal que solo ellos podían escuchar. Uno describió una presión súbita sobre el pecho, como si el peso de algo invisible hubiera aterrizado sobre él sin que pudiera ver qué era. Un miedo que no era mío, dijo, como si el aire mismo estuviera asustado y yo simplemente lo estuviera respirando. Otros afirmaron que las figuras se giraban hacia ellos a pesar de no tener ojos visibles, con una precisión de movimiento que resultaba más perturbadora por su calma que por cualquier agresividad. Luego llegó la niebla, no la bruma que deriva naturalmente sobre los bancos de un río en las noches frescas,
sino algo más estructurado y más consciente en su movimiento, formas ascendentes que surgían exactamente donde las señales sísmicas eran más intensas, como si la niebla respondiera a lo mismo que los instrumentos detectaban. La niebla rodeaba, se enroscaba, se movía como si fuera guiada por presencias que ocupaban el mismo espacio, pero no el mismo plano visible. Quienes entraron en esas zonas describieron un frío que no atravesaba la piel, sino que golpeaba directamente al espíritu, algo antiguo rozando el espacio que ocupaban, algo que había estado despierto durante más tiempo del que cualquier civilización humana había existido. Los animales lo percibieron antes que los humanos, como suele suceder cuando algo está cambiando a una frecuencia que los sentidos humanos no están calibrados para detectar de manera directa. Los perros lloraban en rincones de casas sin causa aparente, mirando paredes vacías con la atención fija de quien ve algo que otros no pueden. El ganado se negaba a beber del río, alejándose de las orillas con una urgencia que sus cuidadores no lograban explicar ni calmar. Las aves abandonaron secciones enteras del cielo, dejando corredores de silencio antinatural donde normalmente habría bandadas cruzando al atardecer. Hasta los insectos desaparecieron, alejándose del río como si obedecieran un instinto más antiguo que cualquier patrón evolutivo registrado en ningún libro de biología. No eran fenómenos aislados que podían explicarse cada uno por separado con causas independientes. Eran formación, asamblea, una convergencia que había sido descrita mucho antes de que cualquiera de los presentes naciera. Ezequiel 7:6 declara con una brevedad que amplifica en lugar de reducir su peso. Ha llegado el fin ha llegado, se ha despertado contra ti. Y el movimiento bajo el Éufrates parecía resonar con ese mismo despertar, como si las palabras del profeta hubieran sido escritas no solo como advertencia, sino como descripción técnica de lo que estaría ocurriendo en este momento preciso de la historia humana. Algo que había estado atado durante milenios se estaba poniendo en movimiento con propósito, y estos eran solo los primeros indicios de lo que estaba por revelar. Durante días, lecturas de temperatura anómalas habían aparecido en los instrumentos distribuidos a lo largo de un tramo estrecho del Éufrates, en el Eius, picos bruscos de calor que emergían desde las profundidades del lecho fluvial y desaparecían en cuestión de segundos, sin dejar rastro en las lecturas inmediatamente anteriores ni posteriores, como si algo muy por debajo de la superficie generara calor en intervalos deliberados antes de contenerse. Ninguna formación geológica conocida en la región podía producir ese patrón específico. No había ven volcánico, no había actividad geotérmica documentada en los registros disponibles, no había fuente natural conocida capaz de generar pulsos tan precisos y tan breves con esa regularidad de intervalos. Para investigar el origen, se desplegó un dron de reconocimiento equipado con cámaras de alta resolución y sensores de temperatura. Sus imágenes cortaron a través del agua turbia, mostrando solo sedimento en suspensión y corrientes lentas moviéndose con la cadencia habitual del río. Al principio nada que justificara la anomalía. Luego, sin transición ni aviso, la superficie del río comenzó a cambiar. Ondas apretadas y deliberadas se formaron en el agua, no el movimiento aleatorio que produce el viento o los cambios de corriente, sino algo medido e intencional, como si lo que estaba debajo estuviera probando el límite que lo separaba del mundo de arriba, tanteando con precisión antes de actuar. Una forma larga y fluida ascendió desde las profundidades, retorciéndose hacia la superficie como una sombra viva que el agua no lograba contener. Momentos después, la criatura rompió la superficie. Un cuerpo serpentino de entre 10 y 12 metros de longitud surgió en un solo movimiento, violento en su velocidad, pero controlado en su ejecución, con escamas negras que brillaban como nubes de tormenta impregnadas de aceite, cada una capturando y dispersando la luz disponible en un patrón que ninguna piel animal conocida produce. Pero fueron los ojos los que detuvieron el aliento de cualquiera que viera la grabación. La criatura no miró al dron con la curiosidad instintiva de un animal ante algo desconocido. Lo estudió. Un pulso rojo latió detrás de sus pupilas, constante y controlado, con la regularidad de algo que sabe lo que está mirando
y ha visto cosas similares antes. No era instinto animal, era reconocimiento. Algo antiguo que había estado esperando demasiado tiempo miraba ahora hacia arriba con la paciencia de quien sabe que el momento que aguardaba por fin había llegado. El dron no tuvo tiempo de maniobrar o alejarse. Una ráfaga de sonido de baja frecuencia, invisible para cualquier cámara pero devastadora para cualquier electrónica, estalló desde la criatura hacia afuera en una onda concéntrica. Los sensores de audio se fracturaron instantáneamente bajo la presión acústica. Los motores del dron se agarrotaron, incapaces de procesar la interferencia. La nave giró sin control en el aire durante una fracción de segundo y el río la absorbió sin salpicadura, como si la hubiera estado esperando. Lo que siguió fue de mayor escala que el encuentro mismo. El Éufrates, en ese tramo, comenzó a comportarse de una manera que los ingenieros hidráulicos, que después revisaron las grabaciones, no pudieron explicar dentro de los marcos teóricos disponibles. El agua surgió contra su flujo natural, formando torbellinos dentados que desafiaban las leyes conocidas de la dinámica de fluidos. La perturbación no tenía la escala ni el patrón que produciría una sola criatura en movimiento. Era sistémica, como si el lecho del río entero se desplazara, elevándose y hundiéndose con movimientos lentos e intencionales desde abajo, como respiración. Cuando las aguas finalmente se calmaron, la orilla reveló lo que había ocurrido debajo de su superficie. Cicatrices nuevas talladas en la roca de la ribera, ranuras profundas y limpias cortadas a través de piedra sólida, cada una tan ancha como un antebrazo humano, cortadas con una precisión que sugería fuerza pura aplicada con control, no furia ciega. Ningún animal catalogado en ningún libro de zoología podría haber producido esas marcas. Ninguna herramienta humana existente las podría replicar con esa limpieza desde el agua. Al mejorar los últimos fotogramas recuperados del dron, antes de que el feed colapsara en estática, los técnicos notaron algo adicional. En los instantes finales de la grabación, las escamas de la criatura reflejaban un patrón que no era coloración biológica aleatoria, una secuencia de símbolos dispuestos con intención visible, marcas antiguas en la superficie del cuerpo de la criatura, idénticas a las encontradas grabadas en la tablilla profética descubierta bajo el lecho del río. Los mismos símbolos, la misma disposición, como si la criatura y las tablillas compartieran un origen, o como si quien grabó las tablillas hubiera conocido a la criatura y hubiera querido documentar la conexión para quien llegara después. Este no era un encuentro fortuito con algo desconocido. No era una especie nueva surgiendo por la presión del cambio climático. Había sido escrito mucho antes de que los humanos que lo presenciaban hubieran nacido. Se levantan, no solos. Los 4 que rompieron sus cadenas eran solo el principio, y algo más antiguo, más profundo, más anterior incluso que los ángeles atados que menciona el Apocalipsis, estaba despertando bajo el Éufrates con una coordinación que sugería propósito compartido. Llegó sin advertencia, sin que las nubes se congregaran, sin que el viento cambiara de dirección o de velocidad, sin que ningún barómetro ni ningún satélite meteorológico indicara nada inusual en el horizonte. Un momento el cielo sobre el Éufrates descansaba en su quietud ordinaria de atardecer. Al siguiente se tiñó de un color que ningún vocabulario meteorológico tiene nombre propio para describir con exactitud. Un carmesí profundo e imposible se extendió sobre el horizonte como luz líquida siendo absorbida por el cielo desde arriba en lugar de desde abajo. No se desvanecía desde el oeste con la gradación suave de un atardecer normal. No llegaba flotando desde el horizonte como polvo en suspensión o como partículas en la atmósfera. Apareció de golpe, en el instante en que la atención de quienes estaban mirando el río se desvió hacia arriba, como si un velo hubiera sido rasgado sobre sus cabezas y lo que estaba detrás de él fuera de un rojo que no pertenecía a ninguna paleta terrestre. Con el cielo rojo llegó algo todavía más inquietante: el silencio. No la pausa suave de la naturaleza en los minutos que siguen al ocaso, cuando los pájaros del día se retiran y los nocturnos no han comenzado todavía, sino un vacío súbito y absoluto, como si algo hubiera apagado un interruptor que controlaba todos los sonidos vivos al mismo tiempo. Los insectos enmudecieron
en el instante exacto en que el color cambió. Los pájaros desaparecieron en pleno vuelo, no bajando a posarse, sino simplemente dejando de estar ahí, como si el cielo rojo los hubiera absorbido. El propio río se detuvo en apariencia, sus corrientes turbulentas volviéndose extrañamente lisas y reflectantes, como si el agua contuviera el aliento bajo el firmamento ensangrentado, esperando algo que estaba por venir. Los instrumentos dejados cerca de la orilla no registraron ningún cambio de temperatura, ninguna variación en la presión atmosférica, ninguna alteración electromagnética que justificara lo que estaba ocurriendo visualmente. Sin embargo, el ambiente había cambiado de manera que iba más allá de lo que cualquier instrumento podía capturar. El aire se espesó, cargado no de humedad ni de calor, sino de algo más difícil de definir, de significado, como si el entorno mismo supiera que este momento era diferente a los momentos anteriores y posteriores. El cielo no era simplemente rojo y quieto, estaba en movimiento, aunque el movimiento era tan lento que tardaba varios segundos en volverse perceptible. Capas de carmesí se retorcían y plegaban unas en otras, formando siluetas en el interior de la niebla roja que duraban lo suficiente para ser reconocidas como formas antes de disolverse. Líneas curvadas emergían en la neblina, vastas siluetas que sugerían alas, antiguas, inmensas, plegadas, como si algo de proporciones colosales estuviera navegando por encima de la capa de nubes rojas sin necesidad de atravesarla. Luego llegó la luz. Destellos de iluminación atravesaron las nubes rojas, completamente silenciosos en un cielo que debería haber producido trueno si hubiera tormenta en curso. Se ramificaban hacia abajo en venas de fuego blanco, tocando la superficie del Éufrates durante una fracción de segundo antes de disolverse en vapor, sin dejar marca en el agua ni en la orilla, como si el río rechazara el contacto o como si el contacto hubiera servido su propósito en ese instante breve. Cada golpe de luz producía ondas sincronizadas en la superficie del agua, ondas que se expandían en círculos perfectos desde el punto de contacto, demasiado regulares para pertenecer a ningún fenómeno eléctrico natural conocido. No era tormenta, era señal. La diferencia entre los dos es la misma que existe entre el ruido y el lenguaje. Los instrumentos de monitoreo repartidos a lo largo de la región comenzaron a registrar algo que no correspondía a ninguna de sus categorías de medición: pulsos en perfecta sincronización entre sistemas diseñados para medir cosas completamente distintas: campos magnéticos, resonancia del suelo, densidad atmosférica. Todos comenzaron a marcar el mismo ritmo al mismo tiempo, como si respondieran a una directiva invisible que los afectaba a todos por igual, sin importar qué estuvieran midiendo. No era violento ni destructivo, era coordinado. La coordinación es, en muchos sentidos, más inquietante que el caos, porque implica intención. Las escrituras describen un momento en que lo que había sido retenido sería liberado en un tiempo señalado, y estos movimientos sincronizados no se parecían en nada a la coincidencia. Se parecían a una cuenta atrás que se estuviera completando. El río mismo pareció obedecer el patrón. Su flujo se detenía en intervalos regulares que los equipos de medición documentaron sin poder explicar. La niebla ascendía en horarios predecibles cada noche. La fauna alteraba sus rutas de migración sin causa ambiental aparente. Una sola señal de estas puede ignorarse. Juntas, forman una secuencia demasiado deliberada para que la coincidencia sea una respuesta satisfactoria. Las personas que vivían cerca del Éufrates comenzaron a compartir historias de sueños. No sueños ocasionales de los que cualquiera puede tener después de un día de noticias perturbadoras, sino sueños intensos, recurrentes, con una uniformidad entre personas que nunca se habían conocido que resultaba estadísticamente imposible de explicar como producto del azar. Figuras en penumbra, suelo que temblaba con regularidad, y una presencia que comunicaba sin palabras, pero con una claridad que ninguna conversación ordinaria alcanzaba. Una presencia que dejaba en el soñador la certeza de que algo había comenzado que no podía detenerse. A lo largo de las escrituras, los sueños compartidos de esta naturaleza han marcado momentos de movimiento divino. José en Egipto, Daniel en Babilonia, las visiones de Goel,
que el Nuevo Testamento identifica como características de los últimos tiempos. Estos relatos modernos procedentes de personas sin conexión entre sí resonaban con esas promesas antiguas de una manera que no podía descartarse simplemente porque resultara incómoda para las categorías mentales disponibles. Luego llegó otra quietud, diferente a la del silencio del cielo rojo. Esta no era ausencia de sonido, era pausa, una respiración contenida que se podía sentir en el aire sin que ningún sensor pudiera medirla. La tensión de un momento que está a punto de ser anunciado, pero que todavía no ha dado el paso final. La convergencia de señales había llegado a un punto en que ya no parecía una colección de fenómenos separados. Parecía el preludio de algo que tenía nombre en los textos más antiguos del mundo, nombre en 17 idiomas distintos, nombre en las tablillas de arcilla cuya temperatura era imposible, nombre en las paredes de la cámara circular donde 4 cadenas enfriándose seguían siendo más cálidas que la piedra que las rodeaba. La influencia de Satanás sobre la tierra está conectada, según las Escrituras, con la angustia característica de los últimos días. El Apocalipsis describe a Satanás siendo expulsado y causando gran turbulencia porque sabe que su tiempo es breve. Esa conciencia de urgencia, según el texto bíblico, intensifica su influencia sobre el mundo durante este período específico. Esto ayuda a comprender algo que de otro modo resulta paradójico: cómo el mundo puede avanzar en conocimiento, en tecnología, en acceso a la información y al mismo tiempo volverse más dividido, más agitado y más violento. El progreso humano por sí solo no puede sanar un mundo sometido a presión espiritual. La tecnología mejora las herramientas, pero no cambia lo que hay dentro del corazón que las usa. Muchas personas sienten ansiedad profunda cuando consideran estas cosas. Se preguntan por el futuro de las sociedades en que viven, por la seguridad de sus familias, por la dirección en que el mundo está moviéndose con una velocidad que parece aumentar cada año. Pero la profecía bíblica no fue entregada para producir miedo sin salida. Fue entregada para producir resistencia, sabiduría y fe en quienes la reciben con honestidad. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Esa promesa no habla de una salvación fácil ni de una vida sin presión. Habla de una promesa que permanece válida precisamente cuando la presión es más intensa. La esperanza que la Biblia ofrece no es optimismo humano, la actitud de quien cree que las cosas eventualmente mejorarán si se esfuerza suficiente. Es promesa divina respaldada por el mismo Dios que predijo con siglos de anticipación exactamente lo que el mundo estaba experimentando en este momento. Daniel anunció que el reino de Dios reemplazaría a todos los reinos humanos y permanecería para siempre. El Apocalipsis promete que Dios enjugará toda lágrima, eliminará la muerte y pondrá fin al dolor. Eso no es aspiración. Es el resultado declarado de un plan que lleva siglos ejecutándose en el tiempo visible de la historia humana. La misma presencia que advirtió sobre los últimos días también prometió un futuro donde la rectitud habitará sin oposición, sin competencia, sin la presión de lo que se agita bajo las aguas del Éufrates o de cualquier otro río del mundo. Los que creen no necesitan temer cuevas, ríos, rumores o sombras bajo la tierra. El poder de Dios no se revela únicamente cuando los misterios son descubiertos. Se revela también cuando los corazones humanos despiertan a lo que realmente importa. Más adentro de la cueva, parcialmente oculto por la sombra y la piedra que los años habían acumulado sobre él, el equipo encontró una estructura que no correspondía al diseño del entorno que la rodeaba. Era masiva, quieta, sellada, un sarcófago de piedra cuyas dimensiones no se ajustaban a ninguna proporción funeraria conocida. Su longitud y anchura excedían las medidas convencionales de cualquier enterramiento humano documentado en la región, como si hubiera sido construido para contener a alguien o a algo que no cabía dentro de las categorías que cualquier arqueólogo traía consigo al entrar a ese espacio. La superficie del sarcófago estaba cubierta de símbolos antiguos, no marcas decorativas distribuidas al azar, sino grabados deliberados ejecutados con una precisión que sugería un sistema, un lenguaje, un mensaje para quien supiera leerlo. Pero hasta el momento en que se escriben estas líneas,
Ninguna de esas inscripciones ha sido completamente descifrada. No hay correspondencia exacta con ningún idioma conocido. No hay traducción directa. Solo fragmentos de un sistema de escritura que comparte elementos con varios idiomas sin pertenecer enteramente a ninguno, como si hubiera sido diseñado para ser parcialmente comprensible y parcialmente opaco, revelando lo suficiente para comunicar urgencia sin revelar lo suficiente para comunicar identidad. Lo que hacía el hallazgo todavía más inquietante era su condición física. No había señales de que el sarcófago hubiera sido abierto alguna vez, sin grietas de apertura, sin marcas de herramientas en los bordes del sello, sin perturbación en la piedra circundante que indicara que alguien hubiera intentado forzarlo. Había permanecido sellado durante un tiempo que ningún método de datación disponible había logrado determinar con precisión, y eso levantaba la pregunta que ningún experto pudo responder de manera definitiva. ¿Qué fue colocado dentro y por qué nunca fue destinado a ser abierto? Algunos observadores comenzaron a conectar el tamaño del sarcófago con el pasaje de Génesis 6:4, que habla de seres descritos como gigantes, los Nefilim, en la tradición bíblica. Las interpretaciones de ese pasaje varían entre los teólogos y los estudiosos, y no existe ninguna confirmación científica que vincule directamente el sarcófago encontrado con esa tradición textual. Pero el tamaño de la estructura y su aislamiento dentro de la cámara seguían generando preguntas que las explicaciones disponibles no cerraban completamente. El patrón que emergía ya era difícil de ignorar. Cadenas diseñadas para retener algo de escala imposible, ahora rotas. Huellas que conducían hacia afuera y no regresaban. Advertencias preservadas en 17 idiomas por civilizaciones sin contacto entre sí. Y ahora un lugar de descanso sellado que nunca había sido abierto, esperando en la oscuridad de una cueva bajo el Éufrates, con la paciencia de algo que no tiene prisa porque sabe que la prisa no es necesaria. Y cuando la existencia del sarcófago sellado dejaba más preguntas que respuestas, la cámara reveló algo todavía más difícil de procesar. No una estructura, no una reliquia, sino una apertura. Un pozo vertical cortado directamente hacia la tierra, perfectamente estrecho, con paredes anormalmente lisas para ser obra de erosión, e imposible de medir con cualquier herramienta disponible. Cada intento de determinar la profundidad del pozo falló. La luz desaparecía antes de alcanzar ningún punto sólido en las profundidades. Los instrumentos de medición acústica emitían señales hacia abajo y las señales echaban antes de regresar con datos utilizables. Los instrumentos especializados en sonar enviaron pulsos calibrados. Los pulsos secos nunca regresaron con claridad. Solo distorsión que se desvanecía en silencio, como si el espacio que había debajo del pozo no obedeciera las leyes que hacen posible el eco. Simplemente continuaba, sin responder a la pregunta de hasta dónde llegaba. Cerca de la boca del pozo, el ambiente comenzó a manifestar variaciones que los instrumentos documentaban sin poder explicar. Lecturas de temperatura que fluctuaban sin patrón, frío, luego súbitamente cálido, luego algo que los termómetros no sabían cómo registrar porque estaba fuera de su rango esperado, no geotérmico, no ambiental, sino algo localizado en ese punto específico como si el pozo mismo generara su propia microatmósfera. Luego los equipos de medición comenzaron a fallar a medida que los operadores se acercaban al borde. Dispositivos de calibración que perdían su calibración. Señales que se corrompían en mitad de la transmisión. Datos que aparecían fragmentados en los registros como si algo estuviera interceptando la información antes de que pudiera ser completamente capturada. El libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, menciona a un ser llamado Abadón, también conocido como Apolión, asociado con el abismo, que en el texto original griego es el término para un lugar sin fondo, una profundidad que no tiene suelo, un espacio cuya característica definitoria es que nunca termina. La conexión entre ese lenguaje y lo que el equipo estaba mirando no estaba verificada arqueológicamente. Los estudiosos razonables pueden y deben mantener la cautela necesaria antes de vincular un hallazgo físico con un texto profético de manera directa. Pero la imagen que formaban juntos, el abis sin fondo encontrado en el punto exacto,
donde el sistema subterráneo convergía, seguía siendo imposible de ignorar. De pie al borde de esa apertura, mirando hacia una oscuridad que no respondía a ninguna medición, la pregunta que ninguno de los investigadores podía apartar de su mente era la misma. ¿Qué hay en el fondo? Si es que hay fondo. Mientras el subsuelo bajo el primer complejo revelaba sus últimos secretos, el Éufrates seguía retrocediendo en superficie, y con cada metro que cedía el pasado emergía de maneras que la arqueología convencional rara vez se permite esperar. A lo largo de un tramo del río donde el nivel del agua había caído varios metros en cuestión de semanas, los investigadores comenzaron a documentar algo que superaba en escala todo lo descubierto hasta ese momento bajo tierra. Una ciudad entera emergía del sedimento. No fragmentos dispersos de muros o columnas aisladas, no el tipo de restos que se encuentran normalmente cuando un lecho fluvial retrocede, sino una ciudad con estructura reconocible, calles que convergían en ángulos deliberados, cimientos de edificaciones distribuidos con lógica urbana, muros que habían contenido espacios habitables, niveles de construcción superpuestos que sugerían que el lugar había sido ocupado, abandonado, reconstruido y ocupado de nuevo durante generaciones. Una ciudad enterrada bajo el Éufrates durante más de 3.400 años. Los arqueólogos que trabajaron en el sitio lo identificaron como parte del Imperio Mitanni, una de las potencias de Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, una civilización que dominó partes de lo que hoy son Siria, Turquía e Irak durante siglos antes de ser absorbida por las presiones de los imperios que la rodeaban. Pero lo que hizo al descubrimiento especialmente notable no era solo la ciudad en sí, era lo que la rodeaba. Vestigios de múltiples civilizaciones, capas sobre capas en la misma región, influencias babilónicas y asirias incrustadas en las ruinas mitanias, evidencia de que este lugar había sido considerado importante por culturas que se sucedieron unas a otras durante siglos, cada una dejando su marca sobre lo que la anterior había construido. Las excavaciones revelaron muros de la ciudad todavía en pie en secciones significativas, instalaciones de almacenamiento que conservaban la disposición de su arquitectura original, y los restos de estructuras de templos que en su tiempo habían servido tanto a las necesidades materiales de los habitantes como a sus convicciones espirituales. No eran fragmentos dispersos, eran piezas de un mundo funcional, de personas reales que habían vivido, trabajado, negociado y creído cosas específicas en ese lugar específico. Y luego aparecieron los registros. Más de 100 tablillas cuneiformes fueron descubiertas en el yacimiento, preservadas contra todas las expectativas que cualquier conservacionista razonable habría tenido para materiales de esa antigüedad expuestos a las condiciones variables de un lecho fluvial que había alternado entre sumergido y emergente en diferentes periodos de su historia. Las tablillas no solo confirmaban la existencia de la ciudad, revelaban su vida interior, registros de comercio, correspondencia entre funcionarios, decisiones administrativas, documentación de creencias y prácticas de personas que habían vivido y muerto más de 3 milenios antes de que ninguno de los presentes naciera. El Génesis 2:14 nombra al Éufrates como uno de los ríos que fluían desde el Edén, el lugar conectado con el comienzo mismo de la historia humana, tal como la Biblia la entiende. Ahora, a medida que las aguas del río se retiraban, lo que emergía no era solo arqueología de una civilización tardía, era una ventana hacia capas de tiempo superpuestas, cada una construida sobre la anterior, cada una guardando en el interior sus propias versiones de las preguntas más antiguas. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos sucedió? ¿Qué está enterrado debajo de los ríos que rodean nuestras ciudades? Mientras el equipo seguía documentando la ciudad emergida en la superficie, debajo de las ruinas expuestas, una red de cuevas y túneles comenzó a hacerse visible a medida que el sedimento se secaba y la tierra cedía en secciones que habían permanecido intactas durante siglos bajo el peso del agua. A primera vista no parecían naturales. Los pasajes eran estables, estructurados y en algunas secciones notablemente bien conservados para su antigüedad. Secciones de los túneles revelaban escaleras talladas con precisión que descendían más profundo en la tierra,
escaleras que se seguían hacia la oscuridad con la misma regularidad que las del primer complejo descubierto kilómetros antes. Las paredes no eran irregulares ni colapsadas en los tramos principales. Estaban alineadas, casi como si hubieran sido construidas con instrumentos de medición, con una arquitectura interior que sugería planificación antes de ejecución, no cavidades formadas por erosión, señales deliberadas de construcción en puntos clave del recorrido. Eso por sí solo levantaba preguntas que la arqueología convencional no tenía respuestas inmediatas para responder, pero lo que siguió generó especulación de mayor amplitud. Algunos estudiosos comenzaron a proponer que estos túneles pudieran estar conectados con sistemas subterráneos más extensos, utilizados potencialmente para protección en tiempos de conflicto, para almacenamiento de materiales de valor o para propósitos rituales que requerían acceso a espacios por debajo del nivel de la tierra. Otros conectaron los pasajes con leyendas que circulaban en la región, historias transmitidas oralmente durante generaciones que describían cámaras escondidas bajo el río donde cosas antiguas esperaban el momento de ser encontradas. No había confirmación definitiva para ninguna de esas teorías. Lo que sí había eran los reportes de los exploradores que descendieron a los túneles y comenzaron a escuchar cosas. No sonidos constantes ni predecibles, no el ruido ambiental que produce cualquier espacio subterráneo con corrientes de aire o movimiento de agua. Sonidos distintos y específicos, que algunos describieron como lamentos bajos y profundos emergiendo de las profundidades sin fuente identificable, y otros como algo más agresivo, más cercano a un rugido que a cualquier sonido que una cueva sin vida debería producir. Los sonidos cesaban cuando el equipo se detenía a escuchar. Comenzaban de nuevo cuando el movimiento del equipo reanudaba, como si algo en las profundidades estuviera siguiendo el rastro de los que avanzaban hacia abajo. Lo que existe debajo del Éufrates, en todos los estratos que las últimas semanas han comenzado a revelar, puede aterrorizar al que lo contempla sin ningún marco de referencia que le dé contexto. Puede aterrorizar incluso al que tiene ese marco. Pero hay algo que no cambia independientemente de lo que se encuentre bajo cualquier río, bajo cualquier lecho de piedra, bajo cualquier ciudad que el tiempo enterró y la sequía desentierra. Nada de lo que está bajo la tierra está fuera del alcance de Dios. Nada de lo que ha sido atado puede moverse sin que Él lo permita. Nada de lo que fue sellado puede abrirse fuera del tiempo que Él ha señalado. En el complejo principal, en una galería que los investigadores habían pasado rápidamente durante la primera exploración, los estudiosos de lenguas antiguas que volvieron a examinar las paredes encontraron algo que la urgencia de la primera visita había dejado sin analizar completamente. Una secuencia de símbolos aparecía grabada en orden descendente desde el nivel superior hasta el más profundo, cada símbolo ligeramente diferente del anterior, formando una progresión visible que resultaba reconocible como sistema, aunque no como idioma específico. No eran marcas decorativas. Tenían la estructura de una cuenta regresiva, cada elemento de la cadena llevando a la mente del observador hacia la misma dirección, hacia abajo, hacia el interior, hacia el momento en que algo que se estaba contando llegaría a su número final. Y debajo de esa secuencia de símbolos, grabado en los 17 idiomas que habían aparecido en las paredes del corredor de descenso, el mismo mensaje que el primer equipo había encontrado, pero ahora con algo adicional al final que la sombra y el ángulo de las linternas habían ocultado en la primera lectura. No abrir. Los atados aguardan la hora señalada. La hora ha comenzado. Esa última línea no estaba en todos los idiomas, solo en 4 de los 17. Como si quienes la añadieron hubieran llegado después que los primeros grabadores, en un momento diferente de la historia del sitio, para añadir la actualización que los originales no habían podido incluir porque esa actualización todavía no había ocurrido cuando escribieron las advertencias iniciales. La cadena de guardianes que transmitieron el secreto de este lugar a lo largo de generaciones había añadido su propio capítulo al final del texto original, y ese capítulo era el más breve y el más definitivo de todos. En el final de este recorrido la pregunta no es únicamente qué fue encontrado bajo el Éufrates. La pregunta más profunda, la que permanece después de que los drones aterrizan,
los expertos regresan a sus universidades y los noticieros pasan a la siguiente historia, es porque tantas civilizaciones tan diferentes entre sí parecen haber regresado al mismo lugar oculto con el mismo propósito tácito. ¿Por qué el lenguaje del miedo al que apuntan los grabados es tan universal que puede ser leído en 17 idiomas sin que el mensaje se pierda en ninguna de las traducciones? La ciencia puede explicar mucho de lo que ha emergido del Éufrates en retroceso. La sequía puede exponer ruinas antiguas que el agua había protegido durante siglos. La erosión puede abrir socavones en terreno sedimentario inestable. Los fósiles pueden aparecer en la piedra expuesta de maneras que resultan sorprendentes para quien no está familiarizado con los procesos geológicos. Las leyendas pueden crecer alrededor de símbolos, grabados y tumbas antiguas hasta adquirir una vida propia que trasciende lo que el hallazgo original justificaría. Pero incluso después de que esas explicaciones hagan su trabajo, la pregunta espiritual permanece sin respuesta en los términos que la ciencia puede ofrecer. ¿Por qué el Éufrates sigue apareciendo en el miedo antiguo, en la profecía y en la imaginación del fin de los tiempos de civilizaciones que no se conocían entre sí? ¿Qué hace que este río específico, entre todos los ríos del mundo, aparezca en los textos de las tradiciones más diversas con el mismo peso simbólico de puerta, de límite, de frontera entre lo que está contenido y lo que puede ser liberado? El libro del Apocalipsis habla del Éufrates en conexión con eventos señalados, con momentos que pertenecen a un tiempo que Dios ha determinado. Pero esa conexión no debe usarse para propagar pánico, para fijar fechas, para afirmar con certeza que el fin ha llegado o que está a días de llegar. Jesús instruyó a sus seguidores a mantenerse despiertos, pero también los advirtió contra ser engañados. La vigilancia y el discernimiento no son opuestos, sino compañeros necesarios para quien quiere navegar este período con fidelidad. El mensaje más poderoso que emerge de todo lo que el Éufrates está revelando, bajo sus aguas y en la historia que se abre debajo de ellas, no es que algo maligno está saliendo del río. El mensaje más poderoso es que Dios puede revelar lo que está oculto, puede exponer el orgullo de las naciones, puede recordar a la humanidad que ningún reino, ningún tesoro, ningún secreto enterrado bajo ningún río, ninguna oscuridad de ninguna profundidad está fuera de su autoridad. Los que creen en él no necesitan temer cuevas, ríos, rumores, sombras bajo la tierra, ni las noticias del próximo descubrimiento que circule en las redes sociales antes de que nadie tenga tiempo de verificarla. El poder de Dios no se revela únicamente cuando los misterios son descubiertos. Se revela también, y quizás con mayor claridad, cuando los corazones humanos despiertan a lo que realmente importa. Cuando alguien que estaba distraído con el ruido del mundo levanta la vista y reconoce que hay algo más profundo que cualquier cueva bajo el Éufrates, y que ese algo más profundo no es amenaza sino fundamento. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? ¿Es únicamente arqueología lo que el Éufrates está revelando, o hay algo más en este patrón de descubrimientos que merece una reflexión más seria? ¿Es simbolismo cultural poderoso o es una advertencia profética para nuestra generación? Escribe tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después, porque esto no ha terminado. El río sigue retrocediendo y lo que hay debajo todavía no ha dicho su última palabra. Regresemos un momento a la Cámara del Oeste, porque hay detalles de ese espacio que merecen atención más sostenida de la que las primeras exploraciones pudieron ofrecerle. El agua oscura que cubría parte de su piso no era agua ordinaria detenida por la geografía del terreno. Quienes tomaron muestras describieron una viscosidad ligeramente superior a la del agua común, una densidad que hacía que el líquido se moviera de manera diferente cuando era perturbado por el paso de un pie o el empuje de una vara de medición. Las pruebas de laboratorio posteriores encontraron en esa agua una composición química que no correspondía a ninguna fuente subterránea documentada en la región. Trazas de minerales que solo se forman bajo condiciones de presión y temperatura que no existen a la profundidad en que fueron encontradas. Como si el agua hubiera viajado desde un punto mucho más profundo que la cámara misma, filtrándose hacia arriba desde algo que estaba todavía más abajo.
las serpientes talladas en las paredes de esa cámara no eran todas iguales. El análisis detallado de la iconografía reveló que había al menos 3 variaciones distintas en la representación: una figura serpentina más pequeña, enrollada en espiral con movimiento hacia arriba, una de escala intermedia, extendida horizontalmente como dividiendo la pared en 2 registros, y una tercera, colosal en comparación con las otras 2, que recorría la pared más larga de la cámara desde el piso hasta casi el techo, con detalles de escamas individuales grabados con una paciencia que debió haber tomado semanas o meses de trabajo. Esta última figura tenía algo que las otras 2 no tenían: una dirección en la mirada. Sus ojos, grabados con 2 concavidades profundas en la piedra, estaban orientados no hacia otro punto de la pared, sino hacia el suelo, hacia el agua oscura que cubría parte del piso, como si la figura colosal estuviera mirando hacia lo que había debajo de ese nivel. Lo que había debajo del agua de la Cámara del Oeste nunca fue determinado con certeza. El equipo que intentó drenearlo parcialmente para examinar el fondo encontró que por cada litro que extraían, otro litro llegaba desde abajo para reemplazarlo, como si el nivel del agua estuviera siendo mantenido desde una fuente de flujo constante que no aparecía en ningún mapa de las corrientes subterráneas del área. Eventualmente abandonaron el intento. El suelo debajo del agua de la Cámara del Oeste sigue siendo desconocido. Los grabados de Leviatán en la tradición bíblica son más numerosos y más técnicamente ricos de lo que el texto de Job 41 sugiere a una primera lectura. En Job, el texto dedica 44 versículos al ser, más espacio del que cualquier otro animal o criatura recibe en toda la Biblia. La descripción es minuciosa. Habla de su piel como capas de escudo, de su cuello como columna de fuerza, de los destellos que salen de su boca, del humo de sus narinas, del fuego que respira, de su corazón duro como piedra de molino. Habla de que los poderosos se aterran cuando lo ven, y termina con una pregunta que el texto pone en boca de Dios mismo: ¿quién puede enfrentarse a él y quedar en pie? La respuesta que el texto espera, aunque no la pronuncie explícitamente en ese versículo, es la que aparece en el contexto inmediato de los capítulos anteriores. Solo Dios, solo quien creó a Leviatán, puede no temerle. Solo quien puso en su lugar a cada criatura de las profundidades puede hablar de ella con la distancia serena del que conoce sus límites, aunque el ser mismo no los conozca. Eso es lo que hace a la Cámara del Oeste, con su agua oscura de composición imposible y su figura colosal mirando hacia abajo, un lugar que comunica algo que trasciende la arqueología, que hay fuerzas en el mundo que exceden la capacidad humana de comprensión o control, pero que no exceden la capacidad de Dios, y que esa diferencia lo cambia todo. La Cámara de la Estrella, que los investigadores llamaron así por las constelaciones del techo antes de que ningún nombre oficial fuera asignado, tenía otra característica que los primeros reportes habían mencionado brevemente sin desarrollar: acústica. El espacio resonaba de una manera que ingenieros de sonido convocados posteriormente describieron como inusual incluso para una cámara subterránea de sus dimensiones. Ciertos tonos, producidos a frecuencias específicas dentro del rango audible humano, generaban armonías secundarias en la piedra que hacían que las paredes parecieran vibrar sin que hubiera vibración física medible en ellas. Los investigadores que permanecieron en la cámara durante períodos extendidos describieron una sensación de dificultad para concentrarse en el pensamiento lineal, como si la arquitectura acústica del espacio estuviera diseñada para hacer que la mente funcionara de manera diferente a su modo habitual. Esa observación levantó una posibilidad que ningún experto quiso afirmar de manera definitiva, pero que varios mencionaron en términos tentativos. ¿Era la acústica de ese espacio un efecto secundario de su geometría? ¿O era una característica diseñada? ¿Fue construida esa cámara con la intención de producir exactamente ese efecto en quienes entraran a ella? Y si así fue, ¿para qué propósito? ¿Para facilitar algún tipo de experiencia ritual? ¿Para hacer más receptiva la mente de quien llegaba a ese lugar a recibir lo que las imágenes de las paredes comunicaban? Los seres que las paredes representaban descendiendo del cielo y entregando conocimiento no estaban representados como entidades abstractas. Tenían rasgos individualizados,
proporciones específicas, gestos que diferían entre figuras, expresiones faciales grabadas con suficiente detalle para sugerir estados emocionales distintos. Algunos de los seres representados tenían una postura que podría describirse como solemne, incluso doliente, como si la acción de entregar el conocimiento que portaban no fuera algo que celebraran, sino algo que llevaban a cabo con el peso de saber lo que produciría. Otros estaban representados con una indiferencia que resultaba perturbadora precisamente por su neutralidad. Ni celebración ni pesar, solo ejecución de una tarea cuyas consecuencias no parecían importarles en ninguna dirección. La tradición de los vigilantes que el libro de Enoc desarrolla en detalle habla de 200 seres que descendieron, que tomaron esposas humanas y que enseñaron a la humanidad conocimientos que el texto describe como prohibidos: el arte de la guerra, el trabajo de los metales, los secretos de la cosmética y el adorno, la astronomía y la astrología, el uso de las hierbas y las raíces para fines que el texto no especifica completamente. El resultado, según esa tradición, fue una alteración del orden natural que precipitó el diluvio como respuesta necesaria. La contaminación de lo que debía permanecer separado produjo consecuencias que afectaron a todo lo que existía en el mundo en ese momento. Ese relato, independientemente de cómo uno evalúe su autoridad textual en relación con las escrituras canónicas, ilumina algo sobre la cámara estelar que ninguna descripción puramente arqueológica puede capturar completamente: el peso de lo que representa. Una habitación construida para recordar que el conocimiento puede ser una forma de invasión, que recibir lo que no pertenece al receptor no es un regalo sino una alteración, y que las consecuencias de ciertas alteraciones tardan milenios en desplegarse completamente. Dentro del periodo que la Biblia describe como los últimos días, hay una convergencia específica de señales que merece más atención de la que generalmente recibe en las discusiones superficiales del tema. No es simplemente que las guerras sean más frecuentes o que los terremotos ocurran más seguido. Es que las señales individuales que Jesús describió aparecen simultáneamente y con una interconexión que no era visible en períodos históricos anteriores. Las guerras de los últimos días, según la descripción bíblica, no son simplemente conflictos entre naciones vecinas por recursos o fronteras. Son guerras que remueven la paz de la tierra a nivel global, conflictos cuyo impacto se siente más allá del territorio donde ocurren, que desplazan poblaciones enteras, que introducen tecnologías de destrucción que hacen que cualquier definición anterior de catástrofe militar parezca insuficiente. El siglo XX introdujo ese tipo de guerra al mundo de una manera que ningún siglo anterior había hecho. 2 conflictos mundiales en 30 años, y luego una secuencia de conflictos regionales con armamento de alcance y capacidad de destrucción sin precedente histórico. Las enfermedades de los últimos días, según la descripción bíblica, no son simplemente epidemias locales que una región puede contener con cuarentena. Son pestilencias que crean pánico global, que interrumpen economías, que revelan cuán frágil es la arquitectura de los sistemas modernos de suministro y distribución cuando un solo factor desconocido entra en el sistema. La pandemia del siglo XXI demostró, a quienes quisieran verlo, cuán rápidamente un agente invisible puede redefinir lo que una sociedad considera normal, posible y seguro. El daño a la tierra que las escrituras anticipan no es el tipo de daño que produce una generación de descuido. Es el resultado acumulado de siglos de extracción sin restauración, de sistemas económicos construidos sobre el supuesto de que los recursos del planeta son infinitos, de decisiones colectivas tomadas con un horizonte temporal demasiado corto para que las consecuencias lleguen a ser visibles antes de que sea demasiado tarde para revertirlas. Ese daño es ahora visible de maneras que las generaciones anteriores no tenían la tecnología para medir ni el contexto histórico para reconocer como parte de un patrón. La frialdad del amor que Jesús describió como una de las señales de los últimos días no es simplemente la frialdad interpersonal que siempre ha existido en las relaciones humanas. Es algo que opera a una escala más amplia, la frialdad institucional de sistemas que tratan a las personas como datos, la frialdad cultural de un ambiente mediático que privilegia el conflicto sobre la comprensión porque el conflicto genera más atención,
la frialdad espiritual de comunidades religiosas que mantienen la estructura externa mientras pierden el contenido interior que justificaba esa estructura. Cuando el amor se enfría a esa escala, los efectos son invisibles en el corto plazo, pero devastadores en el largo. Las Escrituras también hablan de una señal que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre los últimos días: la búsqueda activa de personas sinceras. Lucas 21:34 advierte contra que el corazón sea embotado por el exceso de placeres y preocupaciones de la vida, de modo que el día llegue de repente. Primera Tesalonicenses 5:6 urge a mantenerse despierto y sobrio. El contraste implícito en esas advertencias es con personas que están tan inmersas en la cotidianidad, tan ocupadas con lo que la vida inmediata demanda, que el patrón más grande que rodea esa cotidianidad se vuelve invisible para ellos. No por maldad, sino por distracción. No por rechazo activo, sino por falta de atención sostenida. Esa es quizás la advertencia más relevante para el mundo contemporáneo, donde la atención humana es el recurso más escaso y más disputado. Los sistemas de comunicación actuales fueron diseñados con notable eficacia para capturar y retener la atención humana en torno a contenido que genera reacción emocional inmediata, no en torno a patrones que requieren reflexión sostenida para ser reconocidos. En ese entorno, la vigilancia que las Escrituras piden se convierte en un acto de resistencia cultural, además de espiritual. El complejo de cámaras bajo el Éufrates, con todo lo que reveló y todo lo que dejó sin respuesta, puede ser leído desde muchos marcos de referencia. Puede ser leído como arqueología de una región que albergó algunas de las civilizaciones más antiguas y más sofisticadas de la historia humana. Puede ser leído como mitología materializada, como el espacio donde las historias que las culturas contaban sobre lo que habitaba bajo sus ríos encontraron correlato físico en grabados y estructuras que generaciones anteriores construyeron para dar forma a esas historias. Puede ser leído como símbolo, como la manifestación externa de verdades internas sobre el miedo, el poder, la corrupción y la contención que las tradiciones religiosas han articulado de maneras diferentes a lo largo de los siglos. Pero hay una lectura que